Dios les bendiga, hermanos en Cristo y amigos que nos ven a través de este video. Les enviamos un saludo desde la ciudad de París, Texas, a todos los santos en todo lugar donde se reúnan a adorar a nuestro Dios, estudiar su palabra en estos días que estamos pues recluidos en cierto sentido, pero continuamos meditando y alabando a Dios desde nuestros hogares. Quiero cantar un himno antes de meditar un poco en la palabra de Dios. Himno número 168 de Cantos Espirituales, Cristo tu voluntad. 168, Cristo tu voluntad. Cristo tu voluntad se haga siempre en mí, confiando en tu bondad. Ya resignado estoy en medio de dolor o en medio de la paz. Me rodeará tu amor y nada temeré. Cristo tu voluntad haré sin vacilar. Líbrame de maldad y dame sumisión. Lloraste tú también, por eso a ti vendré, oh Salvador, mi bien, sé mi consolador. Cristo tu voluntad mía será también, sirviendo con lealtad hasta el fin viviré. No quiero señalar mi senda sino en ti, sin cuitas descansar y hacer tu voluntad. Amén. Amén. Y Dios permita que siempre podamos hacer la voluntad de nuestro Señor. Quiero meditar un poco en esta hora acerca de una pregunta que muy a menudo nos hacen las personas cuando estudiamos la palabra de Dios con ellos y nos dicen que si nuestra Biblia es igual a la de ellos. Quiero decir que las Biblias hay en lo general dos versiones que se usan en el mundo religioso en el que nos rodeamos. Está la versión católica y la versión Reina Valera de 1960, que es la última versión que hay de esta versión, valga la redundancia, la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se le llama así, con los dos nombres Reina Valera. Claro que hay otras traducciones como la traducción del Nuevo Mundo, que eso sería otro tema del cual hablar, que sabemos que no es muy fidedigna porque no es traducida la versión en español del original hebreo y griego y partes en arameo. Pero bueno, es otro tema. Pero quiero hablar de esta pregunta que a veces nos hacen las personas, si nuestra Biblia es igual o es diferente. Por ejemplo, aquí tengo yo algunas Biblias. Esta es la versión Reina Valera, que les mencionaba, es del año 1960. Aquí tengo una versión que se llama la Biblia, le llaman así la Biblia del oso, porque tenía un estampado, su original impresión de un oso devorando un panal de mielva. Por eso le llaman la Biblia del oso. Es una
litografía, ¿verdad? Muy antigua, pero esta es la versión conocida así como la Biblia del Oso, y esta versión es de 1569, es una traducción de Casiodoro de Reina. Después Cipriano de Valera hace otra pues revisión, por así decir, de esta traducción, y otros coteja, ¿verdad?, los originales, y surge la versión conocida como la Reina Valera. Claro que también está, por ejemplo, es una versión titulada King James en inglés, ¿verdad?, que es también otro tema. Hay muchas versiones también en inglés, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas versiones en inglés y en otros idiomas, pero como decía en un principio, en nuestro mundo religioso en el que nos movemos, ¿verdad?, pues hay dos versiones que más usamos, la versión Reina Valera y la versión católica. Claro que la versión católica también tiene algunas variaciones, pero por ejemplo, aquí tengo esta versión que es la versión de la Sagrada Biblia, y déjenme mostrarles, ojalá que puedan ver. Es una Biblia católica guadalupana. Esta edición es una edición de lujo con motivo del 450 aniversario, dice aquí la hoja, de la milagrosa aparición del Tepeyac, así dice, ¿verdad?, esta versión, enriquecida con históricas fotografías de la visita a México de su santidad Juan Pablo II en enero de 1979. Y si usted tiene esta Biblia, o si puede verla en alguna ocasión, podrá ver que tiene algunas litografías. Por ejemplo, aquí tiene una litografía de la Virgen guadalupana, la Virgen de Guadalupe, la Virgen católica, ¿verdad? Y tiene también, por ejemplo, una foto de Juan Pablo II. Esta versión, como les digo, es la versión conocida como la versión guadalupana. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta Biblia y, por ejemplo, la versión Reina Valera, que es la que usamos más a menudo en las iglesias? En este caso, nosotros en la Iglesia de Cristo, la mayoría de los hermanos usa la versión Reina Valera, ¿verdad? Claro que hay otros hermanos que usan otras versiones, pero la que más comúnmente vemos es la versión Reina Valera. ¿Qué diferencia hay entre estas dos Biblias? Bueno, que la Biblia católica tiene unos libros más, que son libros deuterocanónicos. ¿Qué significa esto? Que están fuera del canon. Los padres apostólicos hicieron preguntas a cada libro que se iban recopilando a través de los años. Se le hacían preguntas que tenían que pasar esa regla o esa caña de medir. Si el libro, por ejemplo, venía de Dios, si el libro contenía el mensaje de Dios, por ejemplo, si el libro no contradecía los demás libros de la Biblia, si el libro que estaban analizando era comentado por otros escritores sagrados inspirados por Dios. Y estos libros, pues los que pasaron el canon, por así decir, fueron estos 66 libros que conocemos en la versión Reina Valera, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por eso esta Biblia, pues nosotros pensamos y creemos por fe que se apega más al plan de Dios, ¿verdad? Los libros deuterocanónicos no pasaron la prueba, ¿verdad?, que se les hicieron de parte de los que estudiaban en la antigüedad estos pasajes bíblicos, y ya con las preguntas que mencionaba, algunas de ellas solamente. Pero a veces la gente nos pregunta y nos dice, bueno, es que es diferente. Es diferente en ese aspecto, en que tiene libros de más, pero en contenido y en la enseñanza, pues no es diferente. Y sobre todo en los temas esenciales de salvación. Por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, la adoración. Esta Biblia, si usted tiene esta Biblia, la Biblia católica, usted puede encontrar el plan de salvación al igual que en esta Biblia. Y voy a hacer un ejemplo, ¿verdad?, solamente para que ustedes, si es que usted no es miembro de la iglesia y está viendo este video, pueda entender que son iguales en su contenido y en su enseñanza. Y un ejemplo es, por ejemplo, el Salmo 115. En esta versión, que es la versión Reina Valera, conocemos muchos el Salmo 115, que es un salmo, por así decir, muy fuerte en contra de la idolatría. Dice el Salmo 115 así, de esta manera, en la versión Reina Valera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos.
Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fíjense, eso lo dice el Salmo 115, del versículo 1 al versículo 8. Fíjense, eso es lo que dice claramente en contra de la idolatría. Pregunta, ¿nos enseñaron eso en el catecismo? Los que fueron al catecismo, ¿nos enseñaron que la Biblia dice esto? Ahora alguien diría, bueno, es que eso lo dice tu Biblia. Bueno, vamos a ver en la Biblia católica. Vamos a ver en la Biblia católica, en esta versión que ya les mencionaba, que es la versión guadalupana. Ya les mostraba aquí la imagen, ¿verdad? La foto que ponen en esta Biblia, que invita pues a la idolatría. No queremos oírnos, ¿verdad? O que piense usted que es algo que estamos inventando, ¿no? Así viene aquí descrita esta Biblia, ¿verdad? Es una versión de aniversario con la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero ¿le agradará a Dios eso? ¿Qué dice la Biblia católica en cuanto a la idolatría? ¿Qué dice esta versión? Y eso, algo quiero mencionar. Una diferencia también que podríamos ver, ¿verdad? Si puede llamarse así, es la manera en que están acomodados los capítulos y los versículos. Estos versículos, estos capítulos tienen un orden en la versión Reina Valera, y en esta versión católica está un poco confuso. Si usted quiere buscar, por ejemplo, el Salmo 115, que aquí aparece en el Salmo 115, en esta versión, aquí usted lo va a encontrar en el Salmo 113. Salmo 113, en esta versión guadalupana que tengo en mis manos. Y algo que hay que notar, que está dividido en dos partes. En esta versión, Salmo 113 tiene dos inicios. Y no alcanza a ver usted, ¿verdad?, por la distancia. Pero voy a leer lo que dice el Salmo 113, versículos del 1 al 8, en esta versión. Y claro, ya mencionaba que si usted lo busca en el 115, en esta Biblia no lo va a encontrar. Tiene que buscarlo en el 113. Y así dice en el 113, en la parte final del capítulo. Porque no siquiera está al inicio, está en la parte final. Dice así la palabra de Dios aquí en esta versión. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da toda la gloria, para hacer brillar tu misericordia y tu verdad, a fin de que jamás digan los gentiles, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él ha hecho todo cuanto quiso. Los ídolos de las naciones no son más que plata y oro, obra de las manos de los hombres. Boca tienen, mas no hablarán. Tienen ojos, pero jamás verán. Orejas tienen y nada oirán. Narices y no olerán. Tienen manos y no palparán. Pies, mas no andarán, ni articularán una voz con su garganta. Semejantes sean a estos ídolos los que los hacen y cuantos ponen en ellos su confianza. Así dice en esta versión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos usar ese argumento de que tu Biblia está arreglada o que la Biblia mía no dice eso. En esta versión dice lo que Dios dice y lo que piensa Dios acerca de los ídolos. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen pies, mas no andan. Tienen manos, mas no palpan. Y me llama mucho la atención lo que dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que les adora. Y cualquiera dice que pone su confianza en ellos, dice esta versión. Dios permita que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sepamos estas cosas. Y si usted aún no es cristiano, tiene que recordar lo que el apóstol Pablo dice allá en Hechos, cuando él está predicando en la ciudad de Atenas. Él dice en el versículo 24, Hechos capítulo 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas semejantes. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque cuando llega a Atenas, él ve la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Y había ídolos para todo tipo. Y ellos en su ignorancia habían hecho un altar, decía ahí el título, al pie del ídolo o de ese altar, al Dios no conocido. Dice Pablo, pues a ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo les predico. Un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. Los edificios son un mal necesario, pero nunca pensemos que Dios está morando en un lugar específico físico. Él mora en el corazón de sus hijos. Él mora en el corazón de los cristianos, porque los cristianos son el templo de Dios, según lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6. Es el templo de Dios. Entonces, dice Pablo, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. No podemos pensar, ¿verdad?, que Dios habita en un templo hecho por manos humanas. Pablo claramente nos dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. En el verso 30 así lo dice, ¿verdad? Dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la enseñanza que nos da la Escritura, y la Biblia guadalupana también la da. Ojalá que si usted no ha obedecido el Evangelio, usted lo haga. Si usted está estudiando la Biblia y alcanza a ver este video y aún no conoce la iglesia del Señor, pues háganos saber sus inquietudes, y con gusto alguien de la iglesia le ayudará a salir adelante en su estudio constante de la palabra de Dios. Que Dios pues nos bendiga y que continuemos siempre adelante meditando en estas cosas. Dios los guarde. Hasta pronto.